buenos días en algunos lugares, buenas tardes en otros. Esta es la primera sesión de webinar de la SLACIP. Vamos a tener una serie de meetings todos los sábados y por lo tanto entonces les damos la bienvenida a todos. Y lo que vamos a ir mostrando en esta serie de sábados son el trabajo que hemos ido haciendo cada uno de los comités de trabajo en SLACIP. Y hoy día vamos a dar un poco paso a que el grupo de transporte, el comité de transporte, muestre lo que ha estado trabajando este tiempo a propósito de nuestra pandemia. Está todo pasando, ¿no es cierto? Hemos ido aprendiendo mucho de la experiencia de quienes nos han antecedido en Asia y en Europa, y ahora nos toca a nosotros. Y obviamente que todo lo que está ocurriendo en otras latitudes es muy distinto a nuestro continente y por lo tanto la conversación que hemos hecho en nuestros comités es fundamental para poder llevar a nuestra realidad local cada una de las situaciones. Hoy día vamos a estar con Adriana Yoc del Servicio de Emergencias del Hospital de Niños de San José, Costa Rica, con Renan Orellana del Texas Children de Houston, con Karen Morales, que es una enfermera líder en transporte que trabaja también en el Texas Children, y Nils Casson, que es el coordinador del grupo de transporte de Tarija, Bolivia. Y entonces vamos a tener una hora, vamos a tener tiempo para preguntas. Les pido a todos que silencien sus micrófonos para que no tengamos interferencia. Vamos a hacer dos presentaciones primero, donde va a estar doctor Nils Casson hablando de preparación de recursos e insumos, y a continuación, y sin preguntas todavía, va a hablar, ¿no es cierto?, Adriana Yoc de activación y estabilización. Después de eso vamos a tener un ratito de preguntas antes de seguir adelante. Entonces los dejo con Nils. Todo tuyo. Gracias Mauricio. Bueno, agradecidos con la comisión directiva por esta oportunidad que va a ser nosotros tenemos la intención que sea sobre todo un intercambio de experiencias para que la gente que está asistiendo a este webinar pueda tomar algunas ideas, porque lamentablemente el transporte, y esa es la idea de la sociedad, de fortalecer este eslabón que es una gran debilidad en todo nuestro continente. Entonces ahora en esta pandemia pues estas debilidades se notan un poco más y tenemos un sistema muy disparejo en toda Latinoamérica. Entonces, como objetivos de este webinar nos planteamos al inicio tres tipos de objetivos. El primero es puntualizar los aspectos más importantes del documento que preparamos sobre las recomendaciones acerca del traslado de los pacientes sospechosos y confirmados con COVID-19, el cual se encuentra en la página de la SLACIP y al que pueden acceder pues todos a través de esta página. El segundo punto, el segundo objetivo sería explicar las fases que comprenden los traslados, los que componen un traslado habitual, pero obviamente, y ahí entra nuestro tercer objetivo, que es el de difundir las características especiales que involucran tanto el traslado, el equipo y el personal que está involucrado en todo el transporte de estos pacientes en base a la experiencia y en base a las recomendaciones del Comité de Transporte del SLACIP. El documento, como les decía, está en la página de la SLACIP, y este documento ha salido principalmente justamente por ese desequilibrio que existe entre las necesidades asistenciales y todos los recursos disponibles en varios lugares de Latinoamérica. Esto ha permitido que nosotros tratemos de desarrollar una herramienta que permita una distribución uniforme, una derivación y movilización de pacientes que garanticen la seguridad tanto del paciente como del personal sanitario que está involucrado en estos traslados. Antes de comenzar, quiero recomendar a todos y dar un punto importante, que es lo importante que resulta identificar a los participantes de cada equipo de traslado. Generalmente, nosotros participamos con equipos de traslado que están compuestos por 3 personas, generalmente van 2 médicos y una enfermera. Además de esto, bueno, está el técnico o el chofer que se encarga de la conducción del vehículo. Lo más recomendable es que no participen muchas personas en la fase tanto de traslado como en todo lo que involucra el transporte, pero eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Es importante, además, comunicarse con el centro emisor en la fase de preparación, en la que se puede etiquetar correctamente al paciente. En varios lugares de Latinoamérica, las fases de las pandemias están pasando por distintas etapas
lo que hace que la definición de caso sospechoso o confirmado, o sospechoso en todo caso, sea diferente de acuerdo a la etapa de la pandemia que están viviendo, pero en pediatría especialmente, pues es bien recomendable, debido a la experiencia que se tiene en manejo de neumonías virales, que ya en una etapa de contagios comunitarios, cualquier paciente pueda ser considerado como positivo y se deban tomar las medidas de precaución, sobre todo para la protección del personal que está involucrado en el transporte. En cuanto a la preparación, es importante identificar unidades, ambulancias específicas para estos pacientes sospechosos o confirmados con COVID. Nosotros vimos la posibilidad de tal vez clasificar la ambulancia, como vamos a ver ya en la fase de reactivación, para una mejor etapa de reactivación en lo que involucra la unidad del transporte, y además se protegen las zonas que son las más difíciles de acceder al momento de una limpieza o de una reactivación para la unidad de transporte. Es importante además que el equipo que vaya a realizar el traslado identifique bien cuál va a ser el equipo necesario para realizar un transporte, sobre todo tomando en cuenta que al momento de realizar el traslado, pues estos pacientes, el equipo que ha estado involucrado en este traslado, el equipo de insumo, se debe tomar las precauciones para la limpieza y desinfección dental, e incluso hay algún equipo que se va a tener que desechar, como lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso, estrictamente el equipo que debe participar en el traslado de estos pacientes debe ser justamente el necesario, ¿sí? Además, se debe verificar siempre la disponibilidad de los insumos, sobre todo de los insumos que son los consumibles. En esta época de pandemia y de traslados que en algunos lugares está sobrepasando las capacidades asistenciales de los sistemas de salud, pues no se da el tiempo suficiente para reabastecer las unidades de transporte. Entonces es importante siempre verificar la disponibilidad de los insumos al momento de iniciar un traslado, y esto entra en la fase de preparación. Al mismo tiempo se debe preparar la medicación. Una cosa importante en este tipo de traslados es que uno pueda comunicarse con el centro emisor y tratar de tomar la precaución de ya tener todo listo al momento de llegar para permanecer el menor tiempo posible en el centro emisor y poder, obviamente, dependiendo de la estabilidad del paciente y sobre todo de la seguridad del paciente, evitar los traslados rápidos, pero sí tratar de permanecer el menor tiempo posible en la unidad o en el centro emisor. Por lo tanto, es importante que el equipo que conforme el equipo de traslado repase constantemente los roles que juega cada uno y además el protocolo, porque no es fácil memorizarlo, entonces el repaso constante es muy importante, sobre todo en lugares como los nuestros, donde los sistemas de traslado pues no están tan fortalecidos como en otros lugares, como vamos a ver más adelante cuando hablemos con Renan, Karen y Adriana. En cuanto a las cápsulas de traslado, la recomendación es que cuando entremos a la discusión, vamos a poder ver que hay diferentes sistemas que sí las están utilizando. La recomendación por nuestra parte es: se las puede utilizar siempre y cuando no perjudiquen las labores del equipo de traslado, pero sobre todo cuando el equipo está entrenado en el uso de estas cápsulas de traslado. No es un traslado fácil cuando se lo realiza con las cápsulas, y además un punto importante es que deben ser cápsulas que sean certificadas y que permitan, como ustedes ven en la imagen, la introducción tanto de los circuitos del ventilador, de los cables de monitorización, y no sean cápsulas que sean hechizas o cápsulas artesanales que no cumplan los criterios de especificidad que tiene que tener, especificidad técnica que debe tener una cápsula. En cuanto al equipo de traslado, al equipo de protección que requiere este equipo de traslado, es importante que se deba hacer una verificación cruzada de la vestimenta. La recomendación es que cuando uno se planifica el tema del traslado, el equipo se vista en el lugar donde va a realizar el traslado, por lo menos desde nuestra experiencia, para así permanecer la menor cantidad de tiempo posible con todo el equipo de protección, y no es fácil tenerlo, que produce sofocación, que produce
que se empañen los googles de protección, las gafas de protección. Entonces, mientras menos tiempo permanezcamos con el equipo, va a ser mayor la protección que pueda tener el personal que está involucrado en el traslado. Entonces, desde nuestra experiencia, la mayor recomendación es que se puedan colocar. Obviamente, va a depender eso de la estabilidad del paciente. Si es un paciente que va a requerir un traslado un poco más rápido, ya el equipo puede ir con el vestido, ¿no? Y como les decía, involucrar al menor número de personas en el traslado. Ahora, es importante que el centro que coordine todo este transporte debe hacer un seguimiento y vigilancia de todo el traslado, además asegurando un fluido libre del equipo para no encontrar obstáculos físicos. Es importante el debriefing que se realice posterior al traslado porque todo esto va a involucrar lo que es el entrenamiento posterior y la identificación seguramente de algunas fallas que se hayan realizado en el traslado. Adriana. Buenos días y buenas tardes a todos. Como decía Nils, el Centro de Coordinación de Traslado es muy importante dentro de las fases de lo que es un traslado de un paciente, sobre todo en este caso sospechoso o confirmado por COVID-19. Parte de lo que nosotros estamos tratando de recomendar es que siempre cuando se tiene un centro de coordinación de traslados, hay que recolectar información importante que nos pueda dirigir a nosotros qué indicaciones vamos a darle a aquellos médicos del paciente. Entonces, hay que preguntar siempre cuál es la urgencia, la situación clínica del paciente, condiciones del centro receptor. Nosotros en este momento, hablando de la experiencia de Costa Rica, tenemos un dashboard, así decirlo, donde tenemos la capacidad hospitalaria nacional y eso pues nos permite a nosotros poder verificar en qué lugares pueden ir los pacientes. Hay que ver también si el paciente que se va a trasladar ya tiene su notificación y reporte, ¿verdad? Respecto a que si es un COVID-19 confirmado, que va a ir de un centro a otro, y la coordinación importante con las autoridades sanitarias del destino, ¿verdad? A veces nosotros en este momento, y esto para hablar un poco de la experiencia que estamos aquí en Costa Rica, el Hospital de Niños, nosotros estamos haciendo el Centro Coordinador Nacional de la parte pediátrica y justamente ese centro de coordinación pediátrica lo tenemos en nuestro hospital móvil, que es a donde estamos manejando todos los pacientes sospechosos y confirmados por COVID-19. Entonces, cada país pues tiene sus áreas específicas. Los sistemas de salud, desgraciadamente en Latinoamérica, son diferentes y esto hace que hayan diferencias en cómo nosotros vamos a manejar este tipo de situaciones, pero sí, pues, por lo menos recomendaciones macros de qué podemos hacer. También hay que definir qué tipo de transporte vamos a utilizar para mandar a este paciente a ese centro receptor. En este momento, y parte de lo que nosotros recomendábamos es lo que es el transporte aéreo. No estamos recomendando lo que es transporte aéreo, pues que hay riesgo inminente de contagio de vuelo y traslado de focos de contaminación en las ciudades. Entonces, la OMS está recomendando evitar en lo más posible este tipo de transporte. Sin embargo, bueno, algunos lugares no pueden evitarlo, puesto que las distancias son muy largas. Entonces, si es inevitable, las regulaciones locales tienen que prevalecer y facilitar este transporte, recomendando que la tripulación eventualmente pues lleve toda su protección, equipo de protección personal con N95, flujo de aire interno, etcétera, que permita la disminución y el riesgo de infección de esa tripulación. Ustedes ahí dentro del material que nos está puesto en la página del SLACIP van a encontrar un poco de los aspectos relevantes de lo que es la fase de activación y lo que es asumido por el Centro Coordinador de Traslados. Con la parte de la estabilización, pues esto no dista mucho de lo que nosotros hacemos a diario. Realmente el paciente confirmado o sospechoso por COVID-19, los mismos cuidados tenemos que tener. Sí hay algunas especificaciones y eso está dentro del documento también, como por ejemplo tratar de utilizar tubos endotraqueales con balón, ¿verdad? Si son pacientes que van a ser intubados, tratar de utilizar filtros EPA para lo que es la ventilación, así como también evitar lo que es el uso de humidificaciones, desconexiones innecesarias, uso de circuitos de aspiración cerrados. Son recomendaciones pues
al menos que para desde el punto de vista de estabilización y seguridad del traslado de ese paciente hasta un centro receptor, pues son vitales para disminuir el contagio. Dentro de lo que se ha estudiado, ya sabemos que los niños pues no son grandes contagiadores, ¿verdad? Pero sí, el riesgo inminente para nosotros, personal de salud, es grande. Tratar de llevar el equipo necesario dentro de lo que es el traslado de esos pacientes, sobre todo si las distancias van a ser largas, ¿verdad? Recuerden, y esto es un dicho que siempre se dice, ¿verdad? Lo que no se hizo en tierra, lo que no se hizo en tierra no se hizo en aire, ¿verdad? No se hizo en el traslado. Entonces hay que tratar de mantener ese paciente lo más estable posible. Y al final, pues también llevar todos los medicamentos, insumos necesarios de previo al traslado para que durante, ya sea el paciente que se encuentre dentro de cápsula o no, pues podamos colocarle medicamentos necesarios para que el paciente no se inestabilice durante el transporte. Probablemente Karen y Renan ahora más adelante pues les van a hablar un poquito más de algunos aspectos relevantes de esta etapa. Nosotros aquí en Costa Rica, y es algo para enseñarles un poquito de nuestra experiencia también, pues hemos hecho checklists, probablemente muchos de ustedes han hecho también protocolos respecto a lo que es este traslado de pacientes, etcétera, pero o sea, hemos hecho checklists también para facilitar y evitar al fin y al cabo errores que nos pueden costar pues para nosotros caro, ¿verdad? En el sentido de que nos podríamos contaminar nosotros si no tenemos los cuidados necesarios a la hora de que trasladamos estos pacientes. Igual, ustedes van a poder accesar en los documentos que están puestos en la SLACIP, en la página de la SLACIP del Comité de Transporte, lo que es relacionado a la fase de estabilización y la fase de activación para que ustedes puedan ampliar un poco la lectura. Y pues ahora en la parte de preguntas, con gusto, si tienen más preguntas o comentarios respecto a esta parte, pues con gusto estaremos con ustedes aquí durante el webinar para contestar lo que ustedes requieren. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias entonces por tu presentación, Adriana. Y yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, para eso puede activar su micrófono en este momento. Tenemos algún tiempo para preguntas ahora y si no, puede ser también un tiempo completo de discusión después de las 2 sesiones que quedan. Si hay alguien que quiera comentar, hacer algún comentario o pregunta, encantado lo podemos hacer ahora. Sí, Mauricio, yo creo que tal vez sería importante, tal vez, bueno, Renan y Karen ahorita van a hablar, pero tal vez Nils, tal vez que comparte un poco la experiencia, al menos en Bolivia, cómo están haciendo con la parte del centro coordinador. Todos los sistemas de salud son diferentes, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica lo tenemos todo muy centralizado y nosotros coordinamos prácticamente todo el territorio nacional. Pero no sé, Nils, la experiencia ya en Bolivia, ¿cuál es? Tenés el micrófono apagado, Nils. Hola. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, justamente esa es una de las debilidades que tenemos como sistema de nosotros prácticamente, y es el tema de la coordinación del transporte. Nuestro sistema de transporte tiene una coordinación que es prácticamente regional, no existe una coordinación nacional, y aún así todavía tiene mucha debilidad como tal. Entonces, nosotros actualmente la coordinación, como les decía, es justamente regional, y de estos pacientes específicamente está costando muchísimo más. Entonces, creemos de que con este tipo de acciones vamos a poder fortalecer un poco más y por lo menos crear la necesidad de la coordinación. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los asistentes? Si no, podemos pasar y tal vez discutimos muchas cosas que tenemos en mente al final. Vamos a ir entonces a la tercera sesión, que está unida con la cuarta y que tiene que ver con traslado y reactivación, que va a hacer Renan Orellana. Adelante, Renan. Mauricio, vamos a empezar con Karen. Vamos a empezar la
la fase de reactivación, hablando también de lo que es el trabajo multidisciplinario en lo que es la parte de transporte, porque es un elemento súper importante en la fase de traslado. Si quieres, Sí. nos tienen que activar la presentación, Mauricio. Ahí está. Buenas a todos, mi nombre es Karen Morales, soy de Puerto Rico, pero trabajo aquí en los Estados Unidos por Texas Children's Hospital. Yo voy a usar el equipo de transporte que yo manejo como ejemplo de cómo un transporte multidisciplinario pues trabaja junto en trasladar estos pacientes tan críticos que necesitan especializados. Lo que quería hablar un poco es de qué hace un buen equipo de transporte. Yo sé que muchos países pues tienen diferentes habilidades, pero en verdad lo que es lo más importante es que todos tengan una fundación sólida, una educación sólida, que entren en el transporte ya con experiencia. No se puede esperar que personal médico sin experiencia funcione en el entorno del transporte. La capacitación es imprescindible para mantener al personal listo en cualquier momento para atender los pacientes que necesitan estabilizarse antes del transporte. Este es uno de los miembros de transporte aquí que yo entreno aquí en Texas Children's. Nosotros empezamos en el 1999 y éramos parte de los departamentos aquí en el hospital. En el 2005 nos independizamos y somos un departamento que tenemos ahora 115 empleados. Y pues estos son los alcances de las prácticas que hacemos. Estas son todas las certificaciones que tenemos que obtener y mantener para mantenernos empleados en este departamento. Y podemos hablar de esto un poquito después y cuando pongan la presentación pues en el SLASIP también va a tener más detalles de cómo pueden obtener estas certificaciones si la ven importantes o no. Esas solo son lo que es obligatorio para mi departamento para poder trabajar aquí. Tenemos 6 ambulancias y tenemos un jet. Por el momento no usamos el jet para hacer traslados de pacientes con COVID o sospechosos de COVID. Como dijo la doctora Adri, no es recomendable para así mantener pues, el equipo de transporte seguro. La área metropolitana de Houston, pues hay una estrellita ahí amarilla y pues se ve al otro lado que conjunto está la área de Houston, pero no usamos helicópteros porque no hay montañas, todo es bastante planos, por eso solo usamos ambulancias y sí tenemos que ir más de 90 millas, no sé qué son kilómetros, pero usamos pues después el avión. Aquí demuestra que pues empieza desde julio 2018 y termina hasta abril 2020 en donde estamos y pueden ver que pues todos los tipos de traslados que nosotros hacemos han dado una baja pero rápidamente por el COVID. Transportes por composición de equipo. Nosotros solo usamos un doctor o una enfermera avanzada, menos de 10% de los traslados. Como pueden ver en lo azulito, la mayoría de los traslados solo son hechos por una enfermera y un terapista respiratorio. Esto es un ejemplo de un traslado multidisciplinario donde transportamos un paciente de ECMO desde Puerto Rico. Y como pueden ver, está la enfermera, perfusionista, cirujano, RT y el intensivista, que el doctor Orellana fue con nosotros en este momento. Como había hablado, somos 115 empleados y nadie ha dado positivo por el COVID y por ahorita hemos transferido más de 23 pacientes desde que hice esta presentación.
un poquito para hablar de la experiencia de aprendizaje mío que tuve que tener antes de entrar a ser una enfermera de transporte, es que tenía que estar licenciada en ciencias de enfermería de 4 años, no de 2. Ya entré con 8 años de experiencia de cuidados intensivos y después, como no había trabajado con bebés, pues me entrenaron cruzado en el NICU por 8 semanas. En total, el entrenamiento de una enfermera, como no usamos un médico todo el tiempo, toma como de 8 meses a casi un año. La importancia de la capacitación y educación continua es porque a cualquier momento puede entrar, como lo que estamos ahora, una pandemia donde necesitamos cambiar ciertos protocolos de momento, pero con un equipo entrenado bien, pues se puede mantener y se pueden ajustar bastante bien, bastante rapidito. También, pues, como hacemos traslados tan complicados, no cualquiera pues puede utilizar todo el equipo que usamos, como pueden ver aquí con ECMO y las diferentes cosas que tenemos que mantener, pues el entrenamiento es bien importante. Esto también son fotos de ejemplo de entrenamientos que tenemos cada 3 meses en el aeropuerto, en laboratorios, y también tenemos exámenes entre medio. Ay, perdona, me fui demasiado. Nosotros cada año tenemos que tomarnos un examen de ajuste para máscaras. Yo no sé si eso lo hacen en todos los lados, pero nos dan exámenes para saber qué máscara es la que nos beneficia mejor para evitar que pues respiremos las bacterias y los virus que están en el ambiente. Lo hacemos cada año pues porque la gente sube y baja de peso y pues nos cambia el ajuste de la cara. El entrenamiento justo a tiempo. Siempre ya sabemos qué es lo que nos tenemos que poner para trasladar pues como tuberculosis o meningitis bacterial. Con eso de lo del COVID en verdad no cambió mucho porque no se necesita tanto cambio de protocolo, solo que pues revisamos todo y aseguramos que todos los empleados pues saben qué es el protocolo y qué es lo que se tienen que poner para un paciente sospechoso de COVID versus un paciente que ya está confirmado. ¿Qué se necesita? Lo que necesita es distinción clara entre los servicios médicos de emergencia y el transporte de cuidados críticos. No todos los pacientes son iguales y uno no quiere utilizar pues una ambulancia especializada para pues un paciente que puede ser manejado simplemente para un hospital cuando otro paciente va a necesitar nuestro cuidado y pues se puede quedar mal por estar esperando lo que se necesita. Mission Control es el sistema de despacho de nosotros que insinuamos en el abril de 2017. Lo que quiero decir de esto es que antes de nosotros hacer este cuarto donde todas las llamadas llegan a un centro de transferencia, nos tomaba casi 2 horas salir a buscar un paciente, salir del hospital. Desde que hicimos este centro de comunicación, ahora salimos en menos de 30 minutos. Esto es un ejemplo básico del proceso de transporte. Lo que es importante salir de aquí es que nosotros nos ajustamos dependiendo a qué es la enfermedad. La atención aquí en los Estados Unidos, pues usamos mucho lo que es la atención centrada en familia. Y eso quiere decir que pues cuidamos muy bien, no solo de los pacientes, pero con su familia. Es también como otro sistema multidisciplinario, pero con los familiares del paciente.
cómo eso se ha afectado con COVID, pues no se permite que la familia acompañe al paciente durante el transporte y eso ha sido bastante difícil para muchas familias, pero con el centro de despacho, en vez de tener el equipo de transporte hablar con la familia y decirle los cambios del protocolo desde el centro de despacho, pues ellos hablan con la familia y les deja saber de antemano qué son los cambios, el por qué un familiar no puede venir y pues eso ha hecho más fácil que el equipo de transporte no tenga que pues, hacer ese tipo de conversación con la familia. ¿Y cómo preparar en total? La comunicación, la educación y la capacitación son bien clave para mantener que el equipo de transporte se mantenga seguro y debe de tener apoyo de los líderes del departamento y la organización para que pues se mantengan seguros. Esto es un documento que el CDC puso y solo lo tenían en inglés, yo lo traducí en español. Pero también lo tenemos laminados y en cada ambulancia y lo tenemos también laminado y puesto con cada de los equipajes que nosotros nos ponemos para que así cada miembro de transporte pues tenga algo en mano para referirse. Después de todos los transportes, una de las cosas más importantes es hacer el debrief para poder hablar de las cosas, los posibles eventos graves de seguridad, eventos precursores potenciales y eventos que fueron preocupantes para el equipo de atención y que deseen una discusión. Y de esas discusiones pues salen pues cambios para asegurar mejor los transportes y los pacientes. Los puntos importantes para quitar de aquí son que una área centralizada para recibir solicitudes de transferencia es bien importante. Protocolos como el que puse aquí al lado son importantes para pues y son instrucciones escritas dependiendo de los cambios, como con el COVID, como si viene un paciente que tiene tuberculosis, como otro paciente con otra enfermedad, pues se puede sacar estos protocolos y ahí también explica qué es el equipo y el personal que se va a necesitar para llevar a buscar a este paciente. Y ahora los dejo con Renan. Muy bien. Quizás poniendo todo junto, lo que hemos hablado todos, lo que ha hablado Adriana, lo que ha hablado Karen, se podría resumir en una cosa. Noé no empezó a construir el arca cuando empezó a llover. Eso se hace desde antes, ¿no? Y en tiempos normales ya explicaron ellos lo que un centro de control hace. Hace prácticamente el triaje, determina la composición del equipo, la coordinación de transporte. El equipo de transporte ya tiene que estar capacitado para hacer reanimación y traslado. En tiempos normales eso se tiene que preparar y se tiene que entrenar a que el equipo de transporte pediátrico crítico también esté centrado y maneje técnicas de atención centralizada en la familia. ¿Qué pasa con COVID? Cuando COVID aparece, el centro de control toma otros roles, que son los que se empiezan a asignar desde un principio y que ya mencionaron ellos. Y desde ahí se hace ya arreglos para que los papás no viajen en la ambulancia, la determinación de las rutas, los sitios de seguridad y todo lo demás, y se entrena el equipo con todo lo que ellos mencionaron. Las técnicas que se han usado acá para ajustar el funcionamiento del equipo de transporte son, además de dar el equipo y hacer la prueba de ajuste, el entrenamiento. Miren, dar el equipo es una cosa súper importante, pero entrenar cómo ponérselo y quitárselo es tan importante como dar el equipo. La tecnología es tan buena como el que sabe usarla. Mucha gente se ha contagiado al no quitarse el equipo como debe ser. Y algo que mencionábamos bien importante también, que el debriefing es parte de la adaptación que se hace al manejo del COVID en un equipo o un sistema de transporte que ya está funcional. Entonces, si se acuerdan, los que han tomado el curso de transporte con nosotros, sabemos y hemos dicho siempre que hay tres puntos fundamentales en un equipo de transporte súper funcional, ¿no? Entonces, lo que pasa en COVID es que hacemos todos esos protocolos que mencionaban, la capacitación, nos organizamos de forma diferente. Todo eso se hace de una forma rápida porque ya estamos dentro de una pandemia, ¿no? Y eso no es estático.
usualmente se tiene que reevaluar a medida se va haciendo y muchas cosas cambian y ustedes se han dado cuenta como protocolos se modifican a medida se avanza y eso es parte de la naturaleza del problema. Y entonces nosotros le agregamos a eso ya que parte de lo que tenemos que agregar esto es seguridad y protección. Nosotros hemos tenido suerte que esta pandemia no afectó tanto a niños como afectó a adultos. Pero la siguiente puede que seamos nosotros, o que sea pareja de adultos y niños. O si Ebola llega acá, la transmisibilidad de virus como ese es mucho más severa. Y si no estamos preparados con lo básico, con un equipo de transporte multidisciplinario y funcional, o por lo menos un primordio, una base con qué funcionar, el entrenamiento y la capacitación a la carrera no va a funcionar y no va a ser eficiente y al final terminamos teniendo más contagios. ¿Qué tiene que ver eso con la fase de traslado? Bueno, es que la fase de traslado es tan importante como las otras fases. Primero hay que tener la idea de que vamos a resucitar y estabilizar antes de trasladar. No hay que mover un paciente de un lado a otro, como hemos dicho siempre, sino que antes de eso tenemos que preparar y estabilizar y estar seguro que la movilidad va a ser de lo más segura posible. Acuérdense que la ambulancia es un área confinada que tiene poca ventilación y espacio, o sea, es un lugar donde tenemos más potencial de transmitir la enfermedad y contagiarnos, y buscamos minimizar la exposición al personal y a las personas que estén en el camino del traslado. Entonces, es todo lo que hacemos con resucitar y estabilizar antes que trasladar es para evitar que haya descompensación y evitar procedimientos en ruta. Mejor tomarse 10, 15, 20 minutos o media hora más en tener un paciente bien estable, completamente seguro, bien ajustado a la camilla de transporte y no estar inventando a medio camino, lo cual aumenta los riesgos de exposición a todo el personal de transporte. Casito, bueno, no sé si lo vamos a poder hacer por cuestión de tiempo. Ustedes tienen ahí un código QR. Si ustedes lo accesan con su teléfono, si están en una computadora, pueden tener los resultados de estas preguntas y nosotros las vamos a ver. Si esto no funciona, pues es bueno intentarlo. Pero bueno, tiene un paciente en pandemia fase 3. Se tiene que trasladar a un paciente de 2 años con tos y bilancias, trabajo respiratorio leve moderado, saturación de 92% con máscara facial, el paciente no opera, no coopera, perdón, la mamá quiere ir con ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? 15 segundos a ver si nos salen un par de respuestas. Miren, estos casos no tienen una más correcta. Hay mucha flexibilidad dependiendo del lugar donde estén, de la composición de su equipo y la experiencia del equipo que su equipo tenga, ¿no? Pero de todas estas posibilidades, lo que nos dicen las normas es esto. Realmente tenemos que evitar llevar acompañantes en la ambulancia, ¿no? Y ya les dije las razones por qué. Tratamos de minimizar la exposición a las personas y al personal que llevamos, ¿no? La otra cosa que pusimos en las recomendaciones es lo que ya mencionó Adriana, el uso de circuitos cerrados y filtros para ventilación. Tenemos que conocer el vehículo en que vamos a ir. Algunos circuitos de los vehículos están separados. Los circuitos del vehículo pueden estar separados en la parte frontal, donde está el que maneja, y uno para la parte de atrás, o pueden estar conectados. Y eso a veces nos ayuda a definir en qué tipo de enfermedad transmisible nosotros podemos llevar ciertos pacientes o cuáles no. Algo que es importante y que lo hace el centro de control, como ya mencionó Adriana y Karen, es que el centro de control tiene planeada ya la ruta y todo lo que va a hacer el equipo de transporte. El equipo de transporte no llega ni a negociar con los papás, ni a ver por dónde se van a ir, ni a ver cómo van a regresar, ni eso ya el centro de control ha tomado ese trabajo desde forma remota para que el equipo de traslado, sobre todo en pacientes críticos como lo que usamos nosotros, se enfoque más en el manejo del paciente y no tenga que estar inventando rutas y situaciones potenciales para evitar catástrofes que puedan llevar a mayor contagio, ¿no? Segundo casito, seguimos en la fase 3, un paciente de 2 años con tos perruna y croup, trabajo respiratorio moderado a severo, solo cuando se agita, se tranquiliza cuando la mamá está cerca y pues prácticamente respira casi normal. Esta vez la mamá quiere ir. ¿Qué van a hacer? De nuevo, no hay respuesta exacta, porque incluso entre nosotros tuvimos esa discusión. Y vaya, ¿cuál escogerían ustedes? Algo que es importante es nosotros, por ejemplo, no usamos las cápsulas.
por diferentes razones. Y un poquito más allá les voy a explicar por qué. Pero en parte de eso es porque no nos permite tener el acceso a un paciente grave como debe ser. Y si ustedes hacen la protección adecuada, que si tienen que tener la recomendada por el CDC y todo lo demás, están bien protegidos. Y eso es algo bien importante porque el pánico y el uso de la evidencia se ha puesto muy clara en esta crisis. Hemos sobrereaccionado a, no quiero decir falsas informaciones, pero a noticias que han creado sobre respuestas y sobre interpretaciones, y eso en la parte de transporte nos lleva a que malutilicemos los recursos, que no nos enfoquemos en conseguir los recursos adecuados. En un principio la gente se concentró más en comprar cloroquina que realmente ver si habían equipos de protección o si mis equipos de transporte estaban capacitados. Entonces quisiéramos tener de lo más protegido y estar de lo más cubierto, usar equipos que incluso se usan solo en enfermedades infecciosas altamente transmisibles como el ébola, o si no, tener todo ese equipo. Entonces de repente llegan al lugar donde están ustedes, si yo no tengo eso me voy a contagiar, me voy a morir. Dicen que esto es súper transmisible. Hay recomendaciones claras que el equipo no necesariamente tiene que ser sobredado. Si ustedes lo tienen disponible, bienvenido. Pero las protecciones que están recomendadas y comprobadas que van a ser eficaces contra el COVID están bien determinadas, y eso ayuda a determinar qué recursos son los que necesitamos y qué es lo que vamos a gastar, pero de una forma más controlada y menos guiada por pánico. En este sentido, tenemos el paciente siempre en fase 3, esta vez es un paciente de 14 años, anemia de células falciformes, que lo tienen que trasladar con crisis oclusiva del miembro inferior. ¿Qué equipo de protección usan? De nuevo, esto es algo relativo. ¿Qué es una CAPR o PAPR? El CAPR o PAPR son equipos de protección que tienen su sistema de ventilación y filtro propio con un motorcito. Son los que están usados en enfermedades altamente infecciosas como el ébola, y en que ustedes tienen que tener un sello completo alrededor de todas las superficies donde se contactan diferentes trajes o guantes. Como pueden ver, esta foto fue tomada, soy yo y un colega, esa fue en el 2015. Y desde ese entonces, para poder estar certificados en ese manejo, nos hemos estado entrenando cada 3 o 4 meses para poder mantener la certificación. Eso vuelve a lo mismo. No se puede tratar de enseñar lo que es protección en diferentes condiciones de una forma precipitada. Tiene que haber ya una anticipación de los problemas que hay. Si nosotros no enseñamos cómo decontaminarnos adecuadamente, cómo quitarnos el traje, cómo hacer las cosas, o usar técnicas en el momento de la pandemia como usar just-in-time training o técnicas que nos permiten, estamos inventando y vemos cómo vamos a hacer, no tenemos ningún plan y son cosas que se dan, ¿no? Entonces es importante que parte del transporte es protocolizar y planear las rutas de llegada. El transporte va a acompañar al paciente hacia su destino y se va a quitar el equipo de acuerdo a un protocolo de bioseguridad. Y ya tenemos que tener formas en que vamos a procesar ese desecho, ¿no? La descontaminación biológica de la ambulancia también está mencionada en el documento. Es importante dejar las puertas del vehículo abiertas para ventilación, saber cómo remover los desechos, o sea, tener en forma de planificada cómo vamos a limpiar y desinfectar superficies críticas y vamos a usar el desecho que nosotros mismos hemos generado de nuestros equipos de protección. Después de eso, pues se hace una inactivación del equipo por aspersión, y esa es otra de las razones por las que no usamos cápsula. Es otra superficie que tienen que contaminar y un sitio potencial que puede transmitir el virus, ¿no? Entonces, es importante que tengamos protocolos o formas de hacer las cosas. Y de nuevo, aunque nosotros estamos recomendando no reutilizar equipo, la tecnología misma está tratando de gestionar que esté en mayor disponibilidad, máscaras que puedan limpiarse y reutilizarse o que se les pueda cambiar filtro, pero a este momento lo más adecuado es usar equipo que se pueda desechar, y si tienen equipo que se puede reutilizar, lo cual es muy útil para, sobre todo en situaciones de una gran cantidad de casos que estén consumiendo nuestro equipo, pues tener los protocolos adecuados y la forma de acceso como debe ser. Entonces, con eso terminamos casi
todo lo que tenemos que decir. Queremos dejar tiempo para que ustedes participen. Aquí está otro código de QR que nos va a dar una evaluación de lo que hemos dado y pueden dar otras opiniones sobre lo que quisieran oír. Si tienen revisiones a las recomendaciones de transporte pediátrico, pueden escribirle a Adriano o a Nils. Y si tienen algo sobre enfermería y cómo entrenar el equipo de transporte, pueden escribirle a Karen también. Entonces, los dejamos para que hagan preguntas o comentarios o que establezcamos una discusión o por lo menos compartamos nuestras experiencias. Estimados expositores, les doy las gracias, han sido bastante claras. ¿Me escuchan? ¿Renan? ¿Sí? Sí, perfecto, sí. Adriana, Nils, Karen. Sí, perfecto. Me parece que han sido una exposición bastante clara y bastante concisa y agradezco un poco a Renan los casos clínicos que en cierta medida exponen las preguntas o las dudas que tenemos en algunos momentos. Hay una pregunta que Adriana, la región tiene mucha variabilidad en cuanto a soporte económico y obviamente las prioridades de los distintos sistemas de salud son bastante diferentes. Y me pregunta por el chat, si en el caso de ustedes, en el fondo, han tenido que llegar a reutilizar algunos elementos de protección personal y si lo han pensado o lo han planificado y qué es lo que han establecido. Esa es la primera pregunta. Sí, en mi país, en este momento, lo que es específicamente cuando se traslada un paciente o cuando se va a hacer un procedimiento de aerolización, el equipo se desecha. O sea, todo lo que estamos utilizando justamente durante el traslado y además para hacer ya sea los aspirados, intubaciones, etcétera, se está utilizando todo desechable. Sí tenemos algunos equipos reutilizables, por ejemplo, algunas caretas reutilizables que se permanecen con uno todo el turno de trabajo, ¿verdad? Cuando no estamos haciendo ningún procedimiento de esos, pero que se limpian en el centro de esterilización del hospital y que se están reutilizando pues constantemente, pero lo que son batas desechables y todo eso, todo se desecha, o sea, al final del turno se desechan y específicamente cuando se hace un traslado de un paciente, todo el equipo después de que lo usamos se desecha. Ahora, es importante tomar en cuenta que en Costa Rica la cantidad de casos que hemos tenido hasta el momento no han sido, es de los más bajos también de América Latina también, entonces probablemente en un momento que tengamos muchísimos casos, va a haber que hacer algún tipo de improvisación con respecto al equipo de protección si este no fuera suficiente. Yo quería aportar además algo, pues bueno, en Bolivia también el equipo no lo estamos reutilizando, pero sobre todo el equipo que se utiliza específicamente en traslado. Nosotros no hablamos de una recomendación en otras áreas de trabajo o en otro tipo de procedimientos enfocados específicamente al traslado, pues las recomendaciones definitivamente no reutilizarlo. Como les digo, en otras áreas, en otros sectores del hospital, pues seguramente están tomando otro tipo de medidas, pero en lo que respecta a traslado, la recomendación, por lo menos de la vestimenta, es de la no reutilización. Muchas gracias. Otra pregunta que se planteó en la gente que está acompañándonos por distintas plataformas es: muchas de nuestras regiones no cuentan con ventilador mecánico de transporte y en cierta medida tampoco cuentan con sistemas cerrados hospitalarios. Y un poco quisiera si es posible, hiciera algún comentario en relación a esta situación, qué sería lo ideal según usted y probablemente, como lo establecieron en sus charlas, claramente una muy buena planificación y tener casi, como uno diría, este va a ser mi kit de vía aérea para un transporte con un paciente con vía aérea invadida en el fondo. Esta es una pregunta abierta para los cuatro expositores. Tal vez Karen y Renan, si quieren contestar primero ustedes respecto a qué harían ustedes si no tienen ventilador y luego tal vez yo.
Bueno, si nosotros no tenemos ventilador, que en verdad es rara a la vez, pero tú sabes, siempre pasan problemas mecánicas. Nosotros tenemos lo que usamos un self-inflating bag, ¿cómo se dice eso? Un ambu bag, pero que se llena. De anestesia. No usamos los de anestesia, los que se llenan. Los autoinflables. Exactamente. Pues usamos eso y tratamos de evitar desconectar del paciente lo más que podemos, pero en verdad también tenemos unos filtros que podemos conectar al ET tube de los pacientes y los que tienen trach para filtrar bacterias y viruses. So, podemos ventilar con una de esas bolsas con ese filtro también si no tenemos pues el ventilador disponible. Sí, es correcto. Nosotros utilizamos los filtros también. Entonces, muchos de los lugares que trasladan pacientes no tienen ventiladores de traslado. Y lo que se utiliza son las bolsas autoinflables, que pues no hay mucha opción, pero sí asegurarnos que los filtros EPA, que son unos filtros cuadrados, hay de dos tipos, ¿verdad? De acuerdo al peso del paciente, que no son caros, pues mantenerlos utilizados y siempre evitar la desconexión de ese bolso autoinflable durante el camino, porque al fin y al cabo eso es lo que puede eventualmente contaminarlo a uno. Nosotros no tenemos tampoco, tenemos un par de cápsulas para traslado, pero realmente no se han estado trasladando los pacientes dentro de la cápsula porque va a depender mucho de la talla, el tamaño del paciente, el diámetro abdominal del paciente, ¿verdad? Y eso limita la utilización de las cápsulas también. Entonces, pues hay que tomar en cuenta, nosotros hemos hecho plásticos, hemos hecho unas estructuras ahí para cubrir, ¿verdad? Con plásticos y, bueno, con todo con el fin de evitar que eventualmente se pueda producir alguna aerolización y contaminación hacia el personal, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta que el personal que traslada al paciente tiene que ir con su vestimenta de equipo de protección completa, que es al final lo que lo va a proteger. Exactamente, nosotros no usamos ningún cápsulo para nada. Tenemos que siempre estar bien disponibles a intervenir con el paciente cuando es necesario. Lo que tenemos son protocolos para desinfectar la ambulancia y eso pues lo hacemos, se toma casi 30 minutos para desinfectar las ambulancias bien y dejamos las puertas abiertas durante la desinfectación y 15 minutos después para que pues se seque todo de lo más bien, que eso es lo más importante. Y agregando un poco a lo que comentan Karen y Adriana, pues esta es una época en Latinoamérica que los gobiernos están encontrando las debilidades que tenemos en los sistemas de salud de todo Latinoamérica, y pues ahora están haciendo inversiones tanto en equipamiento como en capacitaciones del personal. En muchos lugares el equipo de protección personal que habitualmente se debe usar en cierto tipo de procedimientos, pues no se lo ha utilizado nunca, y ahora se están viendo esas debilidades. Entonces, uno de los objetivos de esta charla es justamente que vean la necesidad de, por ejemplo, un ventilador de transporte en los lugares donde no se tenga. Obviamente, como dice Karen, son muy raros los traslados que ya se hacen sin ventilador y que se hace la ventilación manual. Entonces, esto va a mostrar las debilidades y la necesidad de que ahora que los gobiernos están trabajando un poco más en la implementación de medidas más fuertes a nivel de los sistemas de salud, pues sea el de fortalecer este eslabón tan importante que es el de transporte, ¿no? Entonces, la necesidad de tener un transporte con un ventilador para este fin. Sí, y lo que quería añadir es que, Nils, tú sabes, si el equipo de transporte está bien entrenado, bien educado, cuando no hay pues un ventilador disponible, pues uno puede casi imitar un ventilador con la bolsa de ventilación. Y eso pues es uno de los requisitos que pues entrenamos todos los años y cada 3 meses, porque la verdad es que la maquinaria se rompe y al final uno tiene que pues aprender y saber qué es lo que necesita el paciente, cuántas ventilaciones, qué es la presión. So, es bien importante que todo el equipo de transporte pues tenga una base fundamental para ayudar a estos pacientes. Muy bien. Déjenme seguir un poquito, que hay varias preguntas más. ¿Puede ser? Sí. Renan, querías decir algo. Hay una pregunta que le están poniendo bastante, no sé si la tienes tú, y es sobre la reutilización del equipo de protección.
Sí, dentro de las recomendaciones. dale. Creo que está saliendo mucho a relucir sobre técnicas para reutilizarlas. No sé si tienes algo ahí más de eso o si tenías otra cosa en mente. Si quieren aclarar en ese punto de una, claro, es una de las preguntas que tenemos anotadas, sí. ¿Cuál es tu opinión, Karen? Bueno, nosotros no rehusamos nada, como había hablado Adriana y Nils. Lo único que pues rehusamos es si usamos un tipo de máscara donde le podemos quitar el filtro y desinfectar la máscara, como dicen las instrucciones, pero todo lo demás es desechable. Ahora, Sí. y en algún futuro, pues llegamos a un problema más grande donde no tenemos ¿cómo se dice? Supplies. El equipo, tú sabes, los números adecuados para poder desechar todo, pues podemos hablar de eso después, pero por ahora no, todo es desechable. Y para añadir, cuando un equipo de transporte, por ejemplo, aquí ahora que todos nos tenemos que poner más cubiertos, pues uno se ayuda al otro para prevenir la contaminación. So, si alguien no se siente bien seguro en cómo quitarse todo para que no se infecte, tiene su teammate que le ayuda a quitar todo y después viceversa, y así no se contaminan y todo se pone en una bolsa roja, tú sabes, que es para botar o quemar, como se haga en diferentes sitios. Yo creo que una de las cosas que hemos conversado siempre en SLACIP, ¿no es cierto?, es que una situación es lo ideal y uno tiene que ir, obviamente, que desde lo ideal, y a veces hay que ir disminuyendo un poco el óptimo según la realidad. Y claro, leyendo el consenso que ustedes tienen en la página, ¿no es cierto?, que va a estar disponible para todos, así que todo lo que estamos conversando aquí van a poder leerlo en el documento que ustedes escribieron. Ahí mismo aparece, ¿no es cierto?, que si, claro, uno no tuviera un EPP o un insumo desechable, bueno, uno podrá tener que hacer lo mejor posible y esterilizarlo o higienizarlo, etcétera. Hay algunas preguntas más que quiero seguir un poco. Una de ellas se refiere a traslado intrahospitalario, o sea, cuando uno quiere ir a imágenes o cuando uno tiene que ir a cirugía, etcétera. Entonces, una de las preguntas tiene que ver con qué nivel de EPP usan ahí y aprovechando un poco en lo mismo, una de las preguntas relacionadas tiene que ver con si hay diferencia en los EPP en traslado para un paciente confirmado o sospechoso. Les dejo eso, no sé si quieren Nils o Adriana. Con respecto al traslado intrahospitalario, sospechoso confirmado, el EPP es el mismo. O sea, en ese momento, casi que los pacientes que nosotros estamos trasladando, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, son la mayoría sospechosos porque no tenemos el resultado de la prueba de COVID. En nuestro hospital dura unas horas, pero probablemente en algunos países de Latinoamérica puede durar 1 o 2 días hasta que tengan la prueba confirmatoria. Entonces, el uso de EPP para un sospechoso o un confirmado es exactamente el mismo. Nosotros, para minimizar en estos momentos el uso de EPP, lo que estamos haciendo es que usualmente nosotros recibimos a los pacientes en emergencias a todos los ventilados del país, ¿verdad? Todos los que vengan. Pero en este momento estamos tratando de coordinar que ese equipo de traslado que viene de otro centro suba directo a cuidado intensivo, como venga vestido, directo a cuidado intensivo, para que nosotros no tengamos que utilizar EPP y que además en cuidado intensivo vuelvan a utilizar EPP otra vez, porque ahí se hace un doble gasto. Entonces, en estos momentos estamos tratando de hacer eso. Un paciente que venga grave, que venga a cuidado intensivo, lo estamos coordinando que suba directo a cuidado intensivo con el personal con el que ya viene el paciente. Y ya en cuidado intensivo ya lo reciben y nosotros en emergencias estamos recibiendo los que hay que estabilizar, que vienen sin intubar, por así decirlo. En este momento, al menos en Costa Rica, porque las definiciones cambian de país a país, pero en este momento todo paciente con infección respiratoria aguda grave se está catalogando como sospechoso. Entonces, pues sospechoso confirmado, el EPP es el mismo. Sí, pues en relación con lo que dice Adriana, el tipo de EPP va a ser el mismo porque prácticamente a todo paciente ahora en época de pandemia más bien se lo considera como un posible COVID.
Entonces, hasta que no se descarte, que más bien vendría a ser la otra parte, ahí recién se disminuye el equipo de protección personal. Y en cuanto al traslado intrahospitalario, pues las fases también terminan siendo prácticamente las mismas. La diferencia son los roles en las que se debe tener a un técnico que vaya y se deben tener rutas establecidas dentro del hospital por las cuales deben circular estos pacientes. Y bueno, ahí entran los dos tipos de pacientes que se pueden manejar, ¿no? Los pacientes críticos, esos ya bajan con los mismos cuidados en lo que es la fase de traslado, pues el ventilador, disminuir, se debe aspirar, se debe cerrar sondas, tratar de intervenir lo menos posible durante el traslado, y obviamente el personal que está involucrado en esto debe tocar lo menos posible es el entorno del paciente. Ahora, el paciente que no es crítico es el paciente que generalmente necesita ir con compañía de uno de los padres para que pueda permanecer tranquilo, ¿no? Pero en base al equipo de protección personal es básicamente lo que comentaba Adriana. Muy bien. Hay algunos comentarios de personas que están con una conexión un poco inestable de Internet, y entonces, para tranquilidad de ellos, recordar que tanto el documento del Comité de Transporte está en la página, como las presentaciones y el webinar va a quedar también en la página SLACIP, así que todos van a poder tenerlo un poco acceso después. De hecho, la pregunta recién que conversábamos del traslado intrahospitalario está bien desarrollada en el documento que ustedes hicieron. Hay una pregunta importante y tiene que ver con cómo se hace el trabajo, que es difícil, cuando el paciente viene, ¿no es cierto?, por el equipo de transporte, llega al cupo de la UCI y se produce entonces la entrega del equipo de transporte de la UCI. ¿Cómo es el procedimiento que hacemos ahí y cómo van cambiando los roles y cuándo asume uno la responsabilidad y el otro? Tal vez Karen y Renan. Bueno, eso es una pregunta bien importante porque es algo que nosotros activamente siempre estamos tratando de mejorar. Ahora, en este momento, el protocolo de nosotros es que el equipo de transporte llega a la unidad y antes de mover el paciente hacia la cama de su cuarto, todos el equipo de transporte más el equipo médico, la enfermera que va a estar cuidando al paciente, hacemos como un time out. Nadie se mueve, nadie empieza a hacer cositas. Lo que hacemos es dar el handoff, donde todos estamos oyendo y el reporte de cómo vino a ser el paciente, de dónde vino, qué pasó durante el transporte y qué es lo que estamos pues dejando ahí. Después que hacemos ese checkout es que el equipo de transporte pues mueve al paciente en la maquinaria y todo, y ya terminamos. Ahora, de quitarse el EPP lo hacemos dentro del cuarto después que movamos el paciente. Y después nos vamos. Muy bien, muy claro. Hay una pregunta que se refiere a por qué el traslado aéreo aumenta el riesgo de contagio. Y entonces ahí yo les aprovecho de poner una cosa complementaria, y tiene que ver con las realidades geográficas de cada uno de nuestros países, ¿no es cierto? Chile, por ejemplo, que es un país que tiene desde la capital hacia el norte 2.000 kilómetros y desde la capital de Santiago hacia el sur otros 2.000 kilómetros, necesariamente, si tenemos que mover un paciente en una distancia larga, va a tener que ser aéreo. Entonces, refíranse un poquito a eso. ¿Alguien más quiere empezar o si no yo les dejo saber? Nosotros no ahora en este momento transportamos pacientes sospechosos de COVID o COVID positivos, porque pues el intercambio de aire dentro de la cabina pues en verdad no hay como que intercambio de aire o no hay filtración de aire, por uno. Por dos, el EPP causa más fatiga al equipo de transporte. Tú sabes, ya es un trabajo que es bien fuerte, doloroso, cansa,
y pues estar transportando un paciente por horas en el aire pues causa más fatiga a ese personal y pues pone el personal en más riesgo de pues no protegerse. Y en este momento por eso no hacemos los traslados por aire. Y es algo que es bien, bien difícil. Algo, por ejemplo, que aquí hicieron algunas prácticas con la parte de, por ejemplo, naves con ala rotatoria, con helicópteros, es que el EPP vuela, o sea, de repente están con la bata, y con la hélice de los helicópteros, el EPP suele desacomodarse. Entonces, también desde el punto de vista para uno como personal, es peligroso. Y el piloto, que no es profesional en salud, ¿verdad? Tiene que ponerse el equipo de protección completo. Entonces, todo eso hace dificultades. Ahora, en un caso en donde no hay de otra, ¿verdad? Hay que hacerlo porque las distancias son largas, porque si no el paciente no se traslada. Todos tienen que ir con equipo de protección personal, incluyendo el piloto. Porque no hay, como decía Karen, no puedes abrir la ventana y que se aire todo el mundo, ¿verdad? Sino que el aire está circulando ahí constantemente y eso es lo que hace que el contagio para las personas es lo mismo que los aviones, ¿verdad? Cuando va todo el mundo en el avión y todo el mundo se contagia, ¿verdad? Que el contagio sea pues mayor. Bien, yo creo que tal vez esta pregunta se va a quedar más clara desde las próximas 2 reuniones de webinar donde hablemos de lo respiratorio. En mi centro, que es un centro ECMO en Chile, hubo un paciente de adulto que tuvo que trasladarse con ECMO, o sea, el equipo se hizo un ECMO móvil. Cuando el paciente ya está ventilado, con un sistema de aspiración cerrado, con los filtros EPA necesarios en la rama expiratoria, y cuando se cumplen todos los protocolos de no abrir el sistema, la posibilidad de aerosoles disminuye. Es decir, que yo creo que es verdad que el traslado aéreo es un riesgo, pero en una situación donde no hay opción, uno puede tomar las medidas necesarias para que esos riesgos se minimicen. Vamos a hablar harto, como les cuento, en los próximos 2 webinars de eso, de riesgo de aerolización. Hemos aprendido muchísimo en nuestro comité y ahí nuestros amigos kinesiólogos, que son muy expertos, nos van a explicar un montón de cosas en ese sentido. Hay un par de preguntas que se refieren, de hecho, justamente a sistemas de aspiración abiertos y cerrados, que tal vez tiene que ver con lo que les decía, lo podemos tal vez conversar en la próxima oportunidad, así como tamaños diferentes de filtros EPA o de filtros virales bacterianos. Eso creo que lo podemos conversar en la próxima reunión. Pero hay una pregunta que se refiere a si trasladar a un recién nacido o un niño pequeño sin un acompañante o sin uno de sus padres, si es permitido y si es legal o no. Es una de las preguntas que sale en el chat. Ese era uno de los puntos que quería tocar, Mauricio, pues el tema de la compañía de los padres. Como decía Renan, incluso nosotros estuvimos justamente discutiendo esto y al final se quedó que, bueno, esto va a depender de las normativas legales o locales que tenga cada país sobre la compañía de los padres. En el mío, por ejemplo, no se puede trasladar sin la compañía de los padres y es por eso que el equipo que está involucrado en el traslado es parte de la recomendación, siempre y cuando lo permita el paciente, es que el equipo que participa del traslado pueda conversar con la familia en el sitio, obviamente manteniendo las medidas de bioseguridad, la distancia, la protección, etcétera, y recién colocarse el equipo de protección personal al momento de realizar el traslado para no llegar cambiados y poder generar tranquilidad a la familia, porque ya el solo hecho de que el niño presente el COVID, pues genera una situación muy estresante en la familia. Entonces, ver que todo, no ver una cara reconocible al momento del traslado, pues genera muchísima más intranquilidad en los padres. Entonces, por eso la recomendación parte en ir y antes de cambiarse poder conversar con la familia, pero siempre en compañía de los padres, cuando se pueda. Sí, nosotros sí no trasladamos al paciente con el padre porque, bueno, desde el punto de vista de equipo de protección personal, etcétera, ya eso genera un problema. Además, el espacio dentro de las mismas ambulancias, ¿verdad? Que ya un papá, una persona extra, ya de por sí el equipo que traslada es difícil. Nosotros, al menos en Costa Rica, desde el punto de vista legal, no tenemos como problemas, ¿verdad? Algunos lugares hacen un consentimiento informado respecto a lo que se va a hacer. Habría que ver la legislación en cada país, ¿verdad? Si eso tiene alguna implicación legal. En mi país no, ¿verdad? No sé allá en Estados Unidos si ustedes tienen problemas con eso.
No tenemos problemas con transportar un bebé, un niño sin un acompañante, porque no tiene que ser uno de los padres, puede ser una tía, un tío, una persona de familia. Lo que, como usted dijo, fue que hacemos consentimientos y les explicamos dónde va a estar el paciente, qué unidad. Ya sabemos hasta el cuarto porque el centro de comunicación de transferencias, ya antes de nosotros llegar a buscar el paciente, ya tienen asignado dónde van a ir. Solo podemos dejar a la familia saber, ese es el número de teléfono, esa es la dirección de la unidad donde va a ir. También lo que hacemos, por ejemplo, ahora con el COVID, que también transportamos pues madres embarazadas de alto riesgo, es que cuando tienen su bebé, nadie puede visitar de la familia, desafortunadamente, pero en los cuartos y pues por teléfono de algunas enfermeras o tablets, pues hacen virtual visits, se pueden visitar virtualmente hasta que pues el COVID, el examen de COVID venga negativo. Muy bien. Hay una pregunta que puede ser un poco más extrema, pero nos plantean desde Ecuador que en lugares rurales, a veces médicos rurales han tenido que hacer traslado de pacientes sospechosos a un lugar un poco más grande, pediátrico, en sus propios autos particulares. ¿Cómo sería vuestra recomendación en términos de qué precauciones tomar en ese caso? Sí, Mira, un poco por eso se está tratando de incentivar a que esta sea una oportunidad para generar al menos la iniciativa local de tener, aunque sea un primordio de cómo trasladar paciente grave, ¿no? Porque no es la forma óptima que el pediatra vaya manejando y llevas un paciente con una mamá. Ahora es una realidad que sí se da, ¿no? Y es algo que difícilmente podemos ponerle un parche para decir, oh, haz esto o aquello, pero porque no es la situación ideal. Ahora, ¿qué le recomendarías a alguien que está en esa situación? ¿Qué pasa si el niño está en falla respiratoria y él va manejando? ¿Qué puedes recomendarle? O sea, no, se está poniendo en una situación de riesgo tanto profesional como está poniendo de riesgo a tu paciente. Si en ese caso te ves en esas situaciones, estabilízalo donde estás o busca ayuda de otra forma. Pero el traslado, y eso es la razón por la que un poco mucho del enfoque del tema fue en generalidades, porque el traslado en sí no es mover un paciente de un lado a otro. El paciente es llevar cuidado crítico a donde el paciente lo necesita y luego darle el lugar que el paciente necesita, ¿no? O sea, tienes que hasta cierto punto tener la seguridad del paciente en mente primero. Y es difícil dar una recomendación. Si el momento que sales de la calle y te vas por una montaña, pues tu paciente va a tener una falla respiratoria y tú vas manejando, es difícil lo que puedes hacer. No sé si Nils o Adriana quieren comentar algo al respecto. Yo viví hace muchos años, pero tengo ratos de no. Sí, yo estaba justamente pensando lo mismo. O sea, si es un paciente que está inestable, hay que estabilizarlo donde esté y hacer que la Cruz Roja o alguien llegue que tenga el equipo pues necesario o por lo menos un carro óptimo, porque un carro propio de uno, ¿cómo lo va a desinfectar uno, verdad? Desde la felpa del carro hasta los sillones, ¿verdad? O sea, la parte de la desinfección es complicada. Pero si hay un caso extremo en donde hay que transportar a un paciente en el carro propio, lo único que yo les puedo decir es protéjanse y luego desinfecten el carro, o sea, usen el EPP, el pediatra, la persona que está trasladando a ese paciente y de ahí desinfectenlo después, pero sí pienso que igual que Renan, si el paciente está inestable, hay que estabilizarlo donde está. De camino no puedes hacer nada. O sea, algo que yo enseño aquí es que si piensas que puede pasar, va a pasar. So, es bueno entrenarse y estar pensando si esto puede pasar, ¿qué yo haría en ese momento? So, estos doctores y hasta las enfermeras, todos que viven pues en áreas rurales, deben de ya tener como que algo en mente y escrito y dicho, hey, si esto viene hacia nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender esto? Porque es la verdad, si
si puede pasar, va a pasar. En algún Sí, momento. además, yo quiero aportar un poco ahí también. Cada uno en su centro o como su sistema debe reconocer las debilidades que tiene para poder intervenir en esas debilidades. Efectivamente, no se puede conseguir una ambulancia, no se puede hacer un sistema de traslado de la noche a la mañana, pero al conocer las debilidades y al conocer, como decíamos en nuestros objetivos, las fases que compone un traslado, es tan importante la fase de estabilización, como dice Renan. Entonces, al conocer las debilidades que tenemos, vamos a ir superándolas y por ahí fortaleciendo. Entonces, es tan importante la fase de estabilización, no se puede pasar a la siguiente fase sin haber cumplido una de ellas. Entonces, lo más importante es reconocer las debilidades que tenemos y trabajar sobre ellas. Muy bien. Creo que tal vez hay una o dos preguntas más y después vamos a cerrar, así que quedan un par de minutos. Una tiene que ver con si se hacen debriefing después de un traslado. Y tal vez en ese sentido, yo aprovecho de decir, ¿no es cierto?, la mayoría de nuestras unidades han estado con pocos pacientes y estamos un poco a la espera, en esta expectativa, ¿no es cierto?, ansiosa de recibir o niños o adultos si es necesario y nos estamos preparando para eso. Al menos en nuestra unidad, donde no teníamos mucha experiencia en simulación, hemos ido aprendiendo y ha sido muy enriquecedor para el equipo ese aprendizaje de simulación. Y entonces, ahora sí, la pregunta concreta tenía que ver con si en transporte, después de hacer el caso, hacen debriefing y cómo lo hacen. Bueno, nosotros hacemos un debriefing después de cada, ahora en este momento hacemos un debriefing personal después de cada traslado de un paciente positivo de COVID. Para asegurar pues que todos los medios estuvieron hechos bien y para aprender también del equipo de transporte que fue las dificultades o las cosas que pues pasaron buenas para así pasar esa información pues al resto del departamento. Nosotros hacemos debriefings para todo tipo de transporte porque lo tenemos electrónico y el equipo de transporte puede decirnos si quieren un debriefing cara a cara o si se puede hacer así virtual, pero es necesario y es parte de nuestros protocolo obligatorio de que pues cada equipo de transporte en su, ¿cómo se dice esto? Su certificación. Bueno, no, es que en cada badge que tiene el equipo tiene un QR code, un código, y después de cada transporte, pues ponen la información del transporte y qué aprendieron, qué quisieran aprender, qué no fue bien, qué se rompió, y ese dato va inmediatamente a nosotros para así pues seguir mejorando el proceso. Y una cosa más, el debriefing es un control de calidad y te ayuda a mejorar los procesos, a no cometer los mismos errores. Bueno, eso es otro punto, ¿no? Hablar cuáles son las técnicas de debriefing, pero realmente lo que te ayuda a construir un sistema efectivo es revisar que los procesos que estás construyendo se puedan resolver sus problemas que se van presentando a medida de los desarrollos, y el debriefing es súper importante para eso. Lo hicimos de diferentes formas porque como siempre nos estamos moviendo, siempre estamos móvil, no podemos pues sentarnos a todo tiempo con el equipo entero más los médicos que estuvieron dirigiendo el transporte y por eso pues hicimos el código ese electrónico para pues mantener el dato y pues también enseñarles a nuestro personal que estamos poniendo atención, que lo que están haciendo es importante. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos estar llegando al final del webinar. Yo creo que ha sido una sesión muy buena. No hay preguntas pendientes, algunas tienen que ver, como les decía, con las sesiones que van a venir en los próximos 2 sábados. Y sin embargo, sí hay muchísimas felicitaciones. Yo creo que eso es porque las exposiciones de ustedes estuvieron muy, muy buenas, muy acotadas y muy en lo que necesitamos. Creo que tienen que tener a mano el documento que ustedes elaboraron porque ahí se profundiza un poco más muchas de las cosas que aquí conversamos. Y
Es primera vez que hacemos este webinar en esta plataforma de Webex. Algunos tuvieron alguna dificultad, creo que fue el aprendizaje que teníamos que hacer. Hubo muchos conectados por Webex y muchos otros por Facebook. Creo que eso va a poder ir mejorando en las próximas semanas. Y entonces los dejamos invitados a el próximo sábado. Vamos a estar ahí trabajando en conjunto, Comité Respiratorio de la SLACIP y Comité de Kinesiología. Elaboramos también un consenso que ya está prácticamente listo. Espero que lo puedan hojear antes de tener el webinar próximo. Y entonces simplemente muchísimas gracias a ustedes 4 participantes, que estuvo muy bueno. Y a juntarnos entonces el próximo sábado en la misma hora y en el mismo lugar.